Muy buenos días. Inge, buenos días. Bien, continuamos así con los casos en coordenadas cilíndricas. Entonces hemos visto el manejo de coordenadas cilíndricas, es decir, vamos a conocer la velocidad o ecuaciones paramétricas. Veamos en este ejemplo, en donde nos da, es un carro de montaña rusa, es decir, es una hélice cilíndrica, desciende por la trayectoria helicoidal, ¿ya? La trayectoria helicoidal a velocidad constante. Ahí está, interesante, velocidad constante, de modo que las ecuaciones paramétricas en este caso nos definen la posición en X igual a X igual C por el seno K por T, Y igual a C, una constante, coseno K por T, y Z igual H menos B por T, donde C, H y B son unas constantes, ¿ya? Determine las magnitudes de su velocidad y aceleración. Entonces, estas ecuaciones tenemos X, Y y Z. Entonces, lo que tendría que hacer es, a estas ecuaciones paramétricas están en función del tiempo. T es el tiempo. Y ahí vamos a definir el sistema coordenado. Aquí nos colocan, bueno, en este caso, vamos a ver si podemos usar coordenadas cilíndricas o directamente. En este caso ya me dan el sistema coordenado rectangular, X, Y y Z. Ya, X, Y, Z. Vean aquí, no se nota, pero es X, Y y Z. Entonces, como coordenadas, ahí tenemos la posición de este vector R y la velocidad tangencial en todo instante es constante. Entonces, lo que puedo hacer es, como ya tengo estas ecuaciones paramétricas, es derivar la primera derivada, es la velocidad en la componente X, el eje X, C por coseno de K y por la regla de la cadena, ¿no? La segunda, igual, nuevamente, derivamos C menos seno K por T y por K. Y la tercera sería Z punto la derivada en la componente vertical. H es constante, me queda menos B. Respecto al tiempo, hemos derivado respecto al tiempo. Y si una vez más derivo, bueno, aquí ponemos así, una vez más derivo. Nuevamente la derivada de estas componentes, la segunda derivada. Y aquí ya directamente es K por K cuadrado menos seno K por T. La segunda derivada de Y, C K al cuadrado por coseno K por T. Y Z, dos puntos, se vuelve como si una constante, igual a 0. Entonces tengo las de, bueno, en este caso puedo hacer el caso, como ya me dan estas ecuaciones paramétricas en función de en el sistema rectangular, la velocidad, bueno, en este caso podemos poner la velocidad, bueno, el vector velocidad, pero en este caso sería nuestro vector velocidad en el sistema rectangular, X igual a Y. La componente
en Y y la componente en Z. Entonces, la primera solamente es reemplazar estas funciones en esta ecuación. Y Y es menos, bueno, en este caso menos seno, C, seno, y menos B. Ahora, el módulo de este vector y el módulo. ¿Cómo sería el módulo aquí? Sería el primero, el módulo del vector velocidad es raíz cuadrada y tenía que esto elevar al cuadrado. Primero sería C por CK coseno de T al cuadrado CK seno por K y T al cuadrado. Y menos o más B, X pero sumando B y G. me falta algo. A ver, CK. Es que puso resto. Este lo ordena, ¿no? Este K aquí adelante. No, CK. yo digo en el módulo. Al menos más, pero sí, claro, tienes razón. Más y más B. Tiene que ser suma. Ya, ahora, para llegar a esta, no nos piden, ya no están, bueno, ahí es el resultado, pero tengo que llegar a esta respuesta. Entonces, lo que puedo hacer es el módulo de vector velocidad es, aquí puedo factorizar CK, y me quedaría como coseno al cuadrado, K por T, más seno al cuadrado de K por T, y esto sería entre corchete y más B. Aquí, por identidad trigonométrica, ¿cuánto es este valor? 1. Esto, 1, ¿no? Ah, pero aquí me faltaban cuadrados, ¿no? Factorizar queda C cuadrado y K cuadrado. Entonces, el módulo del vector velocidad es C cuadrado, K cuadrado, más B cuadrado. Este sería nuestro módulo del vector velocidad. Ahora, para el vector aceleración, ponemos esto como ecuación 1. Bueno, aquí estoy comparando. Para el vector velocidad, bueno, continuamos, ¿no? Y el vector aceleración, que va a ser igual. El vector aceleración
es, vamos a decir, la ecuación sería A, la segunda derivada de la componente en X en Y, la segunda derivada en la componente Y, en J, más Z en la componente vertical, ¿no? Bueno, en este caso están dando vertical, sí, Z es vertical. Vertical, Z y K. Y reemplazan igualmente estas derivaciones en la ecuación. La aceleración X dos puntos menos C K cuadrado por seno K por T más Y dos puntos sería menos C K en dirección, perdón, este es y J, perdón, y la componente J. En Z ya no tenemos, vale 0, se hace 0. Y igual sacamos el módulo o puedo factorizar. Bien, ahí lo dejamos ahí en esa ecuación. Si saco el módulo de A, el módulo de la aceleración en raíz cuadrada más y ahí está. Igual puedo factorizar el término factorizamos sería C cuadrado K a la cuarta seno al cuadrado de esta función más coseno al cuadrado K por T. Igual nos da el módulo, bueno, por identidad numérica vale 1. Y A, el vector de aceleración queda esta en raíz, sacando raíz, sería C por K al cuadrado. Estamos demostrando. Ahí está. Ahora, este ejemplo, decía, ¿no? Puedo verlo en un plano. Un plano. Y lo puedo hacer una gráfica, ¿no? De esta trayectoria. En un plano, por ejemplo, en el plano, en este caso, Z es este valor, bueno, que Z, y el plano X y Y, tú vas a ver con una circunferencia, ¿no? Plano X y Y. En ese plano, pero
Ya, perdón, este gráfico. ¿Cómo lo vemos este sistema? Entonces, el sistema coordenado, en este caso, el sistema coordenado es rectangular. En este caso, veamos un ejemplo. Eje Y y eje X. Bueno, dice desciende, pero no este desciende. Entonces, montaña circular, con modo que su posición. No dice, no, que desciende. Está descendiendo. Entonces, en ese plano, nuestra trayectoria va a ser en sentido horario. Y para un instante cualquiera, puede estar, podemos colocar en cualquier instante este carro tiene su vector y llamamos así vector posición. Y tiene un desplazamiento angular, ¿no? Phi. Obviamente tiene su vector velocidad tangencial, v. Entonces, más o menos, ustedes van a analizar esto. Tiene una velocidad angular. Y nosotros lo único que es transformar este problema en sistema coordenados cartesianos a un sistema coordenado cilíndrico. Entonces, R tiene componentes, podemos decir, R coseno, X, R directamente, la gráfica representa ya R, vamos a poner aquí, R es igual, es radio, X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? La componente, el ángulo, podemos ponerlo como tangente de tita o este ángulo phi, perdón, entre Y, bueno, en esto podemos poner, mucho cuidado, ¿no? Y, bueno, aquí vamos a poner el ángulo. Yo me da un ángulo cualquiera, ¿no? Entonces, para otra posición genérica en un plano, tenía que estar en este cuadrante, ¿no? Entonces lo voy a llevar a este, ¿no? Y mido respecto al eje X, ¿no? Ya, este es uno, pero relación, entonces para hacer la transformación, este es mi análisis para el problema. En forma genérica, yo lo voy a hacer otro. Y lo que quiero es encontrar la relación entre aquí. Entonces me hacen recuerdo. X y Y en forma general. Tita o phi, podemos poner aquí. R. Y entonces tiene la componente R cuadrado, X cuadrado más Y cuadrado. X tiene el componente R coseno
de phi, y es igual r seno del ángulo phi. La componente tangencial, voy a poner aquí, el ángulo y así la dirección, la tangente, y ahí colocamos, ¿no? Tangente es igual a y sobre x, ¿no? Entonces era para la transformación. Aquí vamos a poner una transformación. Entonces, este problema, si usted lo hace en la transformación, sistema rectangular a sistema cilíndrico, y aplican la fórmula, nos debe salir el módulo. Vean que escuchan esto. El módulo de este debe ser el mismo. Debe ser el mismo. Entonces, aquí, ponemos aquí nota. ¿Ya? Entonces, cuando yo hago la conversión, ustedes cuando vayan a verificar si cuando me convienen esas transformaciones, digamos, hay una función por ahí grande, algunos problemas que tienen, es más grande y cuando reemplazan la derivación se les hace más grande el problema. Entonces, a veces hay que usar otro método para que cuando ya haga la forma ya sea derivación o integración, sea más corto. Solamente para eso. Solamente el procedimiento es el mismo, pero el problema puede ser mucho más largo, ¿no? Entonces, estas transformaciones solo me sirven para un poco simplificar. Vamos a ver más, a ver dónde está. Vamos a ver este. Ejemplo, dice, el avión, vamos a poner el avión mecánico, el avión de juego mecánico se mueve a lo largo de una trayectoria definida por las ecuaciones R igual a 4, tita 0,2 t, z 0,5 coseno de tita, donde t está en segundos, determina las componentes cilíndricas de la velocidad, en componentes, determina las componentes cilíndricas de la velocidad y la aceleración del avión cuando t igual a, t igual a 6 segundos. Me está pidiendo la vector velocidad en el sistema cilíndrico. Igual, aquí tenemos esta sería su trayectoria. Entonces, ¿dónde ubicaríamos nuestro sistema de referencia? Se ubica Z y R, ¿no? R es distancia radial. Pero aquí tiene que ser R. Aquí tiene que estar R. Z. Y R. Pero aquí es el vector ρ. Podemos llamarle si quieren, ρ. Y como este gira en sentido así, en sentido a S, Z, o en el eje phi, el eje transversal tiene que ser perpendicular, ¿no? Entonces, aquí en un plano phi, 90 grados, ¿no? 90 Z, vean que va variando. Y ese sería el vector posición. Lo que estoy marcando sería el vector posición. Entonces, como ya tengo las coordenadas, no es necesario mucho la gráfica, puedo conocer este sistema donde R es el radio, vean que es visto de arriba en el plano ρ y phi, es un radio con una circunferencia. Visto en un plano, van a ver aquí, es un plano, este tita, vean el desplazamiento, depende del ángulo, ¿no? Entonces, si hay desplazamiento, no es constante el desplazamiento, vean que va a ser velocidad angular. Veamos a verificar si es constante o no. Entonces, colocamos así. El primero, ρ es el radio, 4 metros, bueno, en este caso 4 de metro. Si yo derivo esta función 4, van a ver que 0, nuevamente derivamos, es la velocidad radial, la adición radial, nuevamente derivamos, es la aceleración radial. La otra función, la voy a llamar en vez de tita, phi le voy a llamar, phi o tita,
es 0,2 por t. Este es phi, la tita es phi. Ya, vamos a cambiar esa variable. Phi punto es 0,2. Nuevamente derivan, es la aceleración angular, es decir, omega, y la derivada de este es la aceleración angular, 0. Nuevamente derivo. Z. Z es también, en este caso, tengo que Z ya tengo en función de el ángulo phi, 0,5 coseno de phi, y si yo derivo la primera derivada, es la constante 0,5 por menos seno de phi por phi punto. Y z punto, dos puntos, es la aceleración vertical. Entonces, esta constante, bueno, vamos a poner así, constante menos 0,5 multiplica a este producto. Veamos este producto. La derivada de este primero, ven aquí, son dos, el producto. La derivada del primero nos va a dar coseno por phi punto al cuadrado, más la derivada primera sin derivar por la segunda. Esta nuevamente derivamos, queda como la segunda derivada. Pero aquí se simplifica un poquito el problema. Vean que este valor es 0. Entonces, este vale 0. Z, dos puntos, se simplifica esto. Z, dos puntos, es menos 0,5 por coseno de phi por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, este valor, vamos a ver. Entonces, este avión mecánico gira con una velocidad angular que hemos llamado phi punto respecto al eje Z. ¿Ya? Ahí está, esa es su gráfica. Entonces, ya bien que derivado, y ahí aplicamos nuestras fórmulas, que es el vector velocidad, es velocidad radial, la velocidad transversal, más z punto en la dirección K. Entonces reemplazamos. Veamos aquí, un poquito, vamos a ver, este valor, veo que se hace 0. Entonces, este valor, 0. Solo queda rho y phi. Entonces, rho y phi. Y z punto. Entonces reemplazo los valores. Rho 4 por 0,2 más z punto. En este caso será menos 0,5. Esto copiamos. Por phi en dirección K. Ahora tengo que ver en términos de phi. Entonces, por otro lado, phi en términos de tiempo, como me dice t igual a 6. T igual a 6. ¿Cuánto sería para t igual a 6? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? El phi, para nosotros es 0,2 por t. Estoy copiando esto. Entonces, reemplazamos en esta ecuación. El vector velocidad en términos del tiempo. Este, por ejemplo, es 4 por 0,2 sería 0,8. 0,8, 0,8, 0,5. Seno de phi. Seno de phi está en términos de 0,2 por t.
por phi punto. Phi punto, digamos que es una constante, da 0,2 en división K. Y ahí es donde reemplazan este valor. No sé, ¿me puede dar? Aquí tienes que reemplazar T igual a 6. ¿No? El T igual a 6. ¿Cuánto es ese valor? El primero componente es 0,8. Y este, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría? 0,5 por seno de 1,2 por 0,2. Con 4 decimales, por favor. Cero coma 0021. Otra vez, 4 decimales, por favor. Otra vez. 0,0021. ¿Está bien? A ver, 0, a ver, otra vez. ¿Cuál sería esto? 0. A eso van a tener mucho cuidado. Estos tienen que llevarlo a... Bueno, tener mucho cuidado. Estos están, ahorita estoy viendo, esta no nos dicen grados. Tienen que tener mucho cuidado. Llevar a grados, no radianes. Entonces, ahí haces, pero aquí seno de 0, ¿cómo sería esto? El seno de 1,2, pero es en radianes, ese es pi 180. Me acabo claro, ¿no? Ahí verifiquen si está correcto. Y también es Verifican. 0.0932. 0,0, pero entonces, ya, esta sería nuestra velocidad medido en metros por segundo. Entonces, ya, eso van a tener cuidado de reemplazar. La aceleración. Igual, tiene tres componentes. Una componente aceleración radial, la que estoy escribiendo. La 2, 2 veces rho por phi. Y esta es la aceleración, muchos le dicen también tangencial, ¿no? Este término, o transversal. Y la última es nada más z, ¿no? Ahí ya lo que hago es simplificar un poco la ecuación. ¿Cuál es el cero? Rho punto, este es el 0, rho punto. También este se hace 0, reemplazamos en donde, aquí. 0. ¿Dónde más? Phi 2 puntos, este también se hace 0. Vean cómo se va simplificando. Nuevamente Z2, bueno, hay Z. Ya, ahí ustedes me ayudan. ¿Cuánto es este valor? Primero, la aceleración. Primero es negativo menos rho. Y rho, que es igual, rho es 4 por la velocidad angular, 0,2 al cuadrado más
este valor de 0 ya nos da en la división transversal, más z, dos puntos, z dos puntos, es esta expresión. Ahí van a estar, creo que va a decir, ¿no? 0, 5, a ver, ¿cómo es? Pero menos 0, 5, coseno de phi, es 0,2 por t y por phi punto al cuadrado, ¿no? Este 4, por este sería 0,2, 0,2, 0,4, ¿no? Por 4, a ver, al cuadrado, 0,16, ¿no? A ver si que me ayudan. Esta parte, 0 menos 0,16. Voy a mantener el 0 ya para indicar que este es ese 0. Y aquí reemplazamos 0,5 y el t, el tiempo, coseno, 0,2 por 6. Esto nos da, ¿cuánto nos da el producto? Ven que aquí lo voy a reemplazar por este valor, por 6, t igual a 6. 0,2 por 6 es 1,2. Pero esto les decía está en radianes, entonces tenemos que llevar pi a 180 grados. Entonces lo transforman esto por la velocidad angular, 0,2 al cuadrado en división k. Y aquí me dictan este valor, el último, 0,5 por coseno, todo esto, lo que estoy marcando, por 0,2 al cuadrado. Es igual, puede ser con 4 o 5 decimales, para que sea exacto, 5 decimales. Por favor, con 5 decimales. Inge, a mí me sale 0.00725. Ya, ¿te ves? 0, 0. Ya, esa sería la respuesta de la aceleración. ¿Ya? La aceleración entonces entonces van a tener cuidado cuando tienen el ángulo phi, el tiempo, dentro de la función seno o coseno, deben llevar de radianes a grados, ¿no? Es lo que es, aquí hay que hacer esto, ¿no? Lo que les decía era, en el de velocidad era 1,2, claro, sí, 1,2 por pi 180 grados. Entonces ahí hacían la función seno y ahí usaban ese valor. Esta aceleración, igual, tiene tres componentes, tiene tres componentes, solo hay dos componentes, ¿no? En la unidad metro por segundo cuadrado. ¿Hasta alguna consulta, por favor, ahí? Entonces estamos viendo un poco de trayectorias. En algún momento los problemas te pueden decir que tiene velocidad angular constante. En este caso, vean que este nos ha dado constante. ¿De cómo sé que es constante? Ahí está el valor. 0,2 es un valor constante. Y al decir tiene un momento angular respecto al eje Z y tiene un momento, su velocidad es constante. Velocidad angular constante.
Vamos al siguiente problema. Indica este problema, dice, el eje vertical del robot industrial gira con rapidez angular, constante omega. La longitud h, vean, esta es la altura h del eje vertical, tiene momento conocido. Y esto es cierto para sus derivadas, es decir, si tengo este desplazamiento vertical h, tengo su velocidad θ, bueno, ahí está, nos da, bueno, otros valores. Primero nos dice es tienes velocidad vertical, aceleración vertical, igualmente. Asimismo, los valores L, está, L, vean que es como un cilindro. L tiene longitud, tiene velocidad a lo largo respecto a este brazo y aceleración. También son conocidos. Determina las magnitudes de la velocidad y la aceleración del punto P mostrado. Considere que las longitudes h sub 0, ven aquí, h sub 0 y L sub 0 son fijas, es decir, estos valores son constantes. Entonces recuerden esto, este es un cilindro que se desplaza respecto a esta camisa. Este también tiene una camisa, bien, este eje, este cilindro solo se estira o se alarga con velocidad y aceleración. ¿Se entiende lo que está pidiendo? ¿O no? ¿O sí o no? ¿Qué diga? ¿Cómo se ve ese problema? Ahora, alguien más, si puedo aplicar mis... Entonces, lo primero, para aplicar este sistema, puedo usar coordenadas cilíndricas. Voy a aplicar el método de coordenadas cilíndricas. Entonces, lo primero es trazar el sistema coordenado cilíndrico. ¿Dónde ubicaría mi coordenada cilíndrica? Yo lo ubicaría en este punto, en la base, este robot. Y ahí está, me dicen Z. Ven, me da el eje Z. Tengo el eje Z. El eje Z es vertical. Puedo hacer también un sistema rectangular. Entonces, tengo el eje Z. Z. Y este también tengo que proyectarlo. El punto P, vean que gira todo también respecto a Z. Y este punto P también lo proyectamos con respecto digamos así, proyectan respecto a un eje, al plano. Y en la superficie, a la altura, intersectan este punto. Este sería el eje radial. Y por el otro ya conocemos que es ya primero se identifica este punto. Intersección de este plano. Y el otro es el eje phi. Ya está definido el sistema corredor cilíndrico. Entonces, de ahí puedo considerar una línea de referencia que no nos daremos así arbitrariamente este valor. Este sea nuestro, como tiene la velocidad angular, dice en sentido horario, les digo, el sentido Z es la velocidad angular. También el desplazamiento angular tiene el mismo sentido. La dirección es phi. Phi es el desplazamiento angular. Ese ángulo, ¿ya? El ángulo phi. Primero vamos a definir los ejes, luego el ángulo. Y por lo tanto el vector velocidad, vector posición, ¿qué va a ser el vector posición? Trazo desde el origen, este punto O, hacia el punto P.
R. En este punto, al derivar, vamos a encontrar la velocidad, velocidad y la aceleración. No conocemos el vector velocidad. No sabemos en qué dirección estaría yendo. Está yendo en este sentido, vector velocidad. A ese vector tengo que descomponerle en los vectores unitarios. ¿Se acuerdan que los vectores unitarios estaban en este ubicados? Yo los puedo trasladar, estos vectores, en este punto. Paralelo a estos ejes, los traslado a mis vectores unitarios y solamente se descompone este vector en las componentes radial, phi y transversal. Entonces, ¿qué datos tenemos? Primero, voy a anotar los datos. Omega es la velocidad angular, es constante. Ya ven que es constante. Luego tengo H, es en Z. H punto, bueno, H dos puntos. L y L punto, perdón, aquí L punto y L dos puntos. Y H, vean que es omega y H sub 0, bueno, H y L sub 0 son constantes, ¿ya? Entonces, primero, podemos hacer también la posición ρ, vean aquí, ρ sería esta distancia. Veamos así, ρ, defino los vectores ρ, la posición ρ. ¿Cuánto sería ρ? ρ es la distancia radial medido respecto a z. Vean, se proyecta, ¿no? Vean aquí lo que estoy marcando es igual a L sub 0 más L. L sub 0 más L. La otra función, perdón, L es constante, L sub 0 es constante. Esta es variable, ¿no? Variable. La otra, si yo derivo esta función sería ρ punto, la constante, ¿vale? Sería L punto. Si nuevamente derivo esta función, L dos puntos. Ya está derivado. Ahora me voy a la otra. ¿Cuál sería la otra? Phi o Z. Bueno, esto es en lo largo en ρ, ¿no? Ahora en Z. Voy a ver la altura Z. Este sería Z para nosotros. Z. Y Z es nada más H sub 0. En que la posición vertical es H sub 0 más H. Si nuevamente derivan ahí, Z punto, H punto. Y Z dos puntos igual H dos puntos. Y finalmente tengo la velocidad angular. Vamos a hacer algo más. Vean que es con radial y Z, vean, con la posición radial y la posición vertical ya tengo las componentes velocidad, ¿no? Ahora, phi, vean, omega está en sentido horario. Y voy a hacer este artificio, phi punto, o bueno, omega, para nosotros es phi, ¿no? Eso es, nada más sería phi. O cuando derive pero que estoy marcando, me va a dar omega, ¿no? Entonces, phi punto es igual a omega. Como es constante, este valor, la derivada, nuevamente derivo phi punto, como es constante omega, se hace 0. Y aquí hay otro detalle. Aquí no he puesto el phi, ¿se acuerdan? ¿De acuerdo? El phi, entonces aquí yo sé que hay una función omega, no me dice si parte del reposo, no indica nada. Esto no puedo aseverar que conocemos que el desplazamiento angular es respecto al tiempo, pero es omega, ¿no? Entonces yo derivo esto, integro, phi va a ser así. Omega
¿no? Entonces, para no llevar esta función aquí, yo directamente digo, es una, o sea, debería ser omega por t, ¿no? Pero voy a poner esto, pero no lo vamos a poner porque no nos indica si parte en un instante inicial, no dice nada del problema, si parte. Entonces, por el momento solo voy a poner que es una función del variable del tiempo. ¿Ya? El desplazamiento angular es una variable, entonces no es necesario colocar esta función alguna más que sí, ¿no? Entonces, puedo también colocar, ¿no? Cuando phi, pero aquí no, 0, 0, phi y t, entonces ahí puedo decir phi es igual a omega, ¿no? Puedo hacer también eso. Entonces, por el momento no hubiera colocado esto ahí. Entonces lo dejamos así. Han visto, ¿no? Que no lo puedo hacer tan, no sé, puedo hacerlos, ¿no? También puedo poner si quieren ese, pero no puedo afirmar si es. Entonces lo vamos a dejar así. Veamos aquí entonces el vector velocidad en sistemas coreanos cilíndricos, aquí va a ser igual. Velocidad radial, más la velocidad transversal, y más la dirección vertical. Entonces la ecuación 1. Y ahí reemplazan los valores. Reemplazamos en esta ecuación nuestros valores. Vector velocidad, rho punto es, reemplazamos por estos valores. Rho, ahí está, L sub 0, más L, velocidad angular, omega, y Z punto es H, dos puntos, en dirección K. Igual podemos sacar su módulo. El módulo de este vector es raíz cuadrada y ahí está. Este sería nuestro componente de la velocidad, vector velocidad, módulo del vector Una velocidad. pregunta. Sí. ¿No sería H punto nomás en el eje Z? Ah, Digo, en el eje Z. pues sí, pero tienes razón, H punto, H punto. Muy bien, eso es. H punto sería la velocidad, ¿no? Estás ganando, te vas a anotar en la lista. Muy bien, eso. Ahora, la aceleración. Lo mismo, parecido con la aceleración, reemplazando es aquí las dos componentes. Ah, sí, este sí, el que tienes razón, este, ¿no? Igual, aquí reemplazan los valores, los H's. Veamos aquí, bueno, está, lo único que es ese cero es ¿cuál es el que es ese cero? Esta es este valor, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. 0, ¿no? Después, ¿cuál más es ese 0? Bueno, todo está bien, no hay más ceros, ¿no? Entonces empezamos aquí. Lo único que es 0, la aceleración es rho dos puntos, L dos puntos, rho, esto,
Y rho. Rho es L sub 0 más L por phi punto omega al cuadrado dos veces. Rho punto L punto por phi omega en dirección más Z. Ya, ahí está esta ecuación. Y igual, módulo sacamos tres componentes. El módulo es A, vemos así, raíz cuadrada. Bueno, habría que desarrollar, ahí lo dejamos nomás, pero omega al cuadrado, todo esto al cuadrado, el primer término, más la componente, copiamos esta, sería al cuadrado, 4L punto al cuadrado, omega al cuadrado, más H2 puntos al cuadrado. Entonces ahí está. La velocidad en términos de los datos que nos dan. Entonces es interesante este problema, ya sea brazos robóticos. Ahora vean que entonces esto me gira. Vamos a ver más adelante otros muy parecidos a estos, como las grúas o máquinas que tengan brazo, ¿no? Entonces pueden girar respecto a un sistema. Entonces ahorita vean, solamente el brazo está girando. Esto es fijo, ¿no? En algún momento esto puede que también tenga un desplazamiento móvil, ¿no? Más adelante van a ser unos sistemas móviles y también se puede resolver por otro método, ¿no? Entonces este es un método para encontrar esa función, ¿no? Entonces ahí está, eso sería el sistema cilíndrico. Ahora, indica una partícula, vamos al otro ejemplo. Existen hélices, por ejemplo, cilíndricas y hélices cónicas. Este es un ejemplo, claro, en la figura se ve una hélice cónica. ¿Ya? Entonces, aquí nos indica primero, bueno, que parte así, la trayectoria nos indica que está partiendo así, hasta llegar, ¿no? Donde gira con una velocidad angular. Entonces, una partícula se mueve en una trayectoria espacial que corresponde a una hélice cónica de ángulo beta determinado partiendo del reposo, y lo hace con rapidez angular constante respecto del eje axial. Este es el eje axial de la hélice, como se muestra en el esquema adjunto. Si el paso de avance vertical es P es uniforme. Calcular la longitud de la trayectoria recorrida hasta un instante genérico de cualquiera. ¿Qué nos está pidiendo? Esta es la longitud de trayectoria. ¿No? Ahí está. Nos piden eso. Y tenemos que encontrar, para encontrar sistemas coordenadas, no voy a demostrarla
la siguiente clase, o bueno, esto me faltaba encontrar. Así como ya he determinado la longitud de trayectoria en coordenadas rectangular, la longitud de trayectoria voy a definir de esta manera. En sistema en coordenadas, llamémoslo así, coordenadas cilíndricas, perdón, aquí vamos a poner, L es la longitud trayectoria, la longitud es la integral desde cero, bueno, partiremos de cero, porque parte del reposo, raíz cuadrada de que la velocidad radial al cuadrado más esta componente, digamos así, la componente transversal al cuadrado y la componente derivada respecto a z. Y esto es en el diferencial t. La integral, ¿no? Aquí estamos en la integral. Entonces, esto lo vamos a demostrar. ¿De dónde sale esa ecuación? ¿No? Si se han fijado, estas son las componentes radial, transversal y vertical. Nada más es eso. ¿Listo? Entonces ahí está. Pero le vamos al cuadrado. Alguien está programando. No sé cómo entiendo. Entonces esta es una ecuación. Entonces, lo que tiene que hacer es encontrar la relación de velocidades o el vector velocidad también. Ya, este es nuestro esquema. Y partimos. Lo primero, nos damos un punto cualquiera. Primero, los ejes Z, podemos ubicar un punto cualquiera. ¿Sí? Para un instante cualquiera. Y el sistema, ponemos con el sistema en el punto más bajo, es decir, en el inicio del movimiento. Y suponiendo la sombra, es el eje radial y el eje, ¿qué se llama el otro eje? El eje transversal. Aumenta ahí la línea de referencia y tiene un desplazamiento angular, como estoy mostrando, es en sentido de Z, ¿no? Z sería el eje vertical. Igual, tengo que considerar el vector, este triangulito, ya sabemos que representa Z y distancia radial. Y este sería el vector posición. R R sería el vector posición. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el paso? ¿Alguien se acuerda qué es el paso? En tornillos, por ejemplo, o tornillos o rosca, como llaman algunos, es nada más una vuelta y cuando yo doy una vuelta, ¿se acuerdan? Una vuelta, avanza en el eje axial, ¿no? Eso es lo que ocurre en el caso, ¿no? De los tornillos. Entonces, el paso que vamos a colocar es P, ocurre cuando das una vuelta, y una vuelta es 2pi radianes. ¿Ya? Eso van a acordarse. Entonces, aquí vean que el paso es uniforme. Para una vuelta va aumentando según las vueltas, y 3, 4 vueltas, entonces también va aumentando la posición vertical. Y P van a verse que es la altura, ¿no? O Z. Y Z, ¿qué sería Z? Voy a llamar un valor cualquiera Z, aquí vamos así, el Z.
Este es el Z, bueno, esta altura. Yo no sé cuánto se ha desplazado, por ejemplo. Entonces, para Z, no conocemos el ángulo, el desplazamiento angular. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, hago una relación aquí. Si nuestra relación Z es igual a phi. Ahora, vamos a hacer esto como una regla de 3. Para Z le corresponde el paso. Y P es igual a 2 veces pi. En nuestra relación, manejamos esta relación. Entonces ya tengo una relación de Z con el desplazamiento angular. Es decir, esta relación, esto lo igualo, ¿no? ¿Han visto que lo igualado? Entonces Z, despejando el valor Z, es paso, es una constante, 2pi igual constante, y phi sería el desplazamiento angular. Esa es nuestra ecuación 1, vemos así, 1, bueno, ecuación 2. Y si yo la derivo nuevamente esta ecuación, Z punto es las constantes, es una constante, y phi punto. Como solo quiero encontrar la velocidad, no solo diríamos en una vez, ¿no? Vamos a decir una vez. ¿Qué más necesitamos conocer? Nos dan ahora, veamos en la figura, un triángulo. Vamos a poner así. Visto de un plano, digamos, pues en el eje, en el plano Z y Rho, se puede ver como un triángulo, así, obviamente tiene su ángulo. Y el eje axial, ¿no? Se fijan en el eje axial del cono, este es el eje axial. Y yo tengo aquí, podemos poner, no tengo el radio, no me da el radio, pero me da el ángulo beta. Entonces, en términos de beta, vamos así colocar esto, ¿no? Beta. Y yo me estoy ubicado a este punto. Recuerden este punto, lo voy a proyectar este punto. Y habíamos quedado que esta distancia, esto es R. Ya, R. R. Y la distancia al eje axial sería Rho. Rho. Y ahí le corresponde su ángulo Z. Bueno, la altura Z, perdón. La altura Z, la posición Z. Ahora, pregunto, ¿este triangulito a qué va a ser igual? El triángulo, puedo usar la función tangente de beta es cateto opuesto sobre Z, ¿no? O también en radio, ¿no? Y puedo despejar aquí Rho es Z por tangente de beta. Si derivo esta función Rho, Z es tangente de beta, pero no queremos poner así, la constante es tangente, que es una constante este valor, ven aquí, es un constante, y Z es variable, entonces ahí derivamos con respecto a Z. Y reemplazo, aquí es igual Z punto. Por aquí, ecuación 4. Z punto es esto, y reemplazo en función del ángulo. Ahora, aquí nos dan un dato muy interesante, se van a acordar. Nos dan aquí phi punto es omega, ¿ya? Eso phi punto es omega, ese es el dato que nos dan. Entonces, Rho punto es tangente
de beta por P paso entre 2pi por omega. Ahí está, en términos de omega. Entonces ahí estamos rho, phi. Entonces ya tenemos las componentes radial. Ahora vamos a usar las. ¿Qué me falta aquí? Ya, el desplazamiento angular. ¿Dónde está el desplazamiento angular? Para llevar a esta función es integral al cuadrado 1. Omega debe ser en términos, bueno, el desplazamiento angular o llevar en términos del tiempo. Entonces, es que me voy a hacer otro, es diferencial de tiempo igual a omega y omega, bueno, aquí, entonces integramos de constante, omega es constante. Si habría un ese lo hace con rapidez, se mueve allá, donde dice parte del reposo, donde partiendo del reposo. Entonces tomamos como 0 hasta un valor phi. Tiempo t. Entonces directamente esto es phi es omega por t. Ya, omega por t. Ya, tenemos esta ecuación y finalmente hacemos vector velocidad. ¿Qué es igual al vector velocidad? Vector velocidad, entonces, en términos, es igual la velocidad radial, la velocidad transversal y la velocidad vertical. Y ahí reemplazamos para verificar, ¿no? Entonces, velocidad, rho punto es esta expresión. Y rho, ¿dónde dejo rho? Rho. Entonces rho, ¿no? Pero está en función de z. Entonces, ¿cómo hacemos z? A z, aquí. Ven aquí un poquito. Este z también lo puedo llevar en función de la ecuación 2. P, 2pi, phi, ¿no? Entonces, ahí está rho, es paso sobre phi por la velocidad angular. Por más z punto. Z punto sería esta constante. Paso por omega de 2pi en dirección K. Y aquí phi punto, bueno, aquí el ángulo phi, este es omega por t. Entonces, la vector velocidad. Bueno, solo ordenar esto, 2pi. Tenemos de omega. Que sería omega al cuadrado sobre t. 2pi. Paso omega sobre 2pi.
Esta sería la ecuación velocidad. Ahora veamos, ¿cómo llevo en la ecuación 1? Con el vector velocidad, ven aquí, con el vector velocidad, las reemplazamos las componentes, ¿ven? No el vector, ¿bien? La primera componente al cuadrado. La segunda componente, todo esto representa, ¿se acuerdan esto? Ya, este es, bueno, no rho, bueno, no pasa, esta sí, rho punto, bueno, ahí vamos a hacer nuevamente, ver z punto, hasta, todo esto debe ser, nos ha dado, está bien, corresponde, sí, está bien. Y la tercera componente, esta. No me he olvidado nada, ¿no? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? Entonces, sacamos tangente de beta, paso sobre 2pi cuadrado. El segundo es paso omega por t, 2pi, todo esto al cuadrado. Y más el tercer término, paso omega 2pi al cuadrado. Lo dejamos porque tenemos que resolver esta integral. Lo dejamos por diferencial del tiempo. Aquí puedo factorizar algo. Todos tienen el paso, ¿no? Entonces, paso 2pi. Aquí me falta el omega. De hecho, no, aquí me falta el omega, pero aquí estoy olvidado. Omega. Esto es omega. Paso omega. Aquí me queda. Está bien, ¿no? Aquí nadie me dijo, ¿no? Aquí falta tangente. A ver, vamos a ver. Rho. Este es phi. Y aquí falta la tangente, ¿no? Aquí. Eso, por favor, voy a corregir. Bueno, fijarse, ¿no? Está bien. Tangente. Pues aquí también queda. Borramos. Beta. Ahí está. Igual aquí hay que añadir también el. Ya, ahí está. Entonces, el primero es tangente. El segundo es también una función más tangente cuadrado de beta.
este omega con el cuadrado, nos queda un omega cuadrado por t tiempo al cuadrado, y todo esto voy a factorizar, ¿no? 1. Entonces ahí nos queda este término. Muy bien, esa sería nuestra ecuación. ¿No sé si está correcta? A ver. Sí, bueno, está en términos de t tiempo. Sí, está correcto. Entonces, ahí lo dejo porque este integral es hacer un cambio de barra y resolver ese integral. Tienes 1. Aquí podemos tal vez factorizar. Tangente. Una constante. Bueno, esos dos. Y resolver esta integral. Es decir, la integral de esta en función del tiempo, ¿no? Esta es la raíz cuadrada. Y ahí sí se determina la longitud. Entonces, de esto lo que me interesaba de este problema era relacionar esta última parte, el que es el paso. Paso es la distancia axial cuando das una vuelta, ¿no? Bien, entonces nos vemos la siguiente clase. Más atentos, voy a mandar por el Teams en la práctica. Estaba pasando algunos problemas de auxiliar. Y yo los envío, por favor. ¿Ya? Gracias. Está bien, hija, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Que les vaya bien. Listo, Inge, hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego, Inge, muchas Luego gracias. dice,